En los barrios periféricos de Sevilla hay un garaje en el que, por las mañanas, la luz se cuela en el interior formando un ángulo oblicuo. Y allí hay un hombre que lleva 3 horas mirando un tornillo. Un tornillo oxidado situado en el chasis de un Mercedes del 1977. Su mujer le ha llamado 2 veces para que baje a desayunar, pero él no la ha oído. Si abrieras la puerta desde fuera y lo vieras allí, con las manos manchadas y una llave inglesa en el regazo, pensarías que está perdiendo el tiempo. Pensarías que es la obsesión de un hombre maduro, una forma cara de escapar de casa. Pero si lo observaras en silencio durante un rato, empezarías a notar algo extraño. Algo que no encaja con la imagen de un hombre aburrido en su garaje. Porque lo que ocurre en ese garaje no tiene nada que ver con los coches. Se trata de algo mucho más antiguo, mucho más humano y un poco incómodo de aceptar. Ese hombre no está reparando un Mercedes. Ese hombre se está reparando a sí mismo y ni siquiera es plenamente consciente de ello. Lo interesante es que no se trata de una situación exclusiva de él. A miles de personas que dedican años de su vida a devolverle el alma a una máquina vieja les pasa lo mismo. Detrás de esto hay una psicología muy concreta y sería útil examinarla de cerca. Porque probablemente describe algo que tú también estás buscando, aunque sea por otros caminos. Si pasas tiempo con personas que restauran coches clásicos, lo primero que te llama la atención es que no son gente que se rinde fácilmente. Tienen una cierta obstinación, pero no es una obstinación molesta, sino una paciencia, poco común, casi de otra época. Los psicólogos lo llaman sentido de la responsabilidad o atención al detalle, y es un rasgo que se mide en los tests de personalidad. Estas personas obtienen puntuaciones muy altas en este aspecto. A nuestros ojos, son tan meticulosos que nos parece absurdo. Pueden pasar 6 meses buscando el carburador que se adapte perfectamente a un Golf MK1. O dedicar un año a fabricar a mano una pieza de chapa que ya no se encuentra en ningún taller del mundo. En una época en la que pedimos la cena desde el móvil y un vídeo tarda 3 segundos en cargarse, estas personas viven a un ritmo completamente diferente. Disfrutan de la lentitud, de los pasos milimétricos, de esa pequeña satisfacción que se siente al apretar un tornillo en el lugar correcto tras días de esfuerzo. Y esto, aunque parezca insignificante, es un superpoder silencioso. Porque el mundo moderno está diseñado para recompensar la gratificación instantánea. Y ellos, casi sin darse cuenta, han aprendido a disfrutar de todo lo contrario. Pero hay algo más profundo que la paciencia. Si le preguntas a cualquier restaurador qué siente cuando está metido debajo del coche, la mayoría te contesta cosas parecidas. Dicen que el tiempo desaparece, que las preocupaciones del trabajo, las discusiones de casa, los problemas del mundo, todo eso se apaga. Solo quedan sus manos y el problema que tienen delante. Y esto no es casualidad ni poesía de aficionado. Es un fenómeno que la psicología lleva décadas estudiando. Lo llaman estado de flujo. Un psicólogo húngaro pasó gran parte de su vida investigando cuándo son felices las personas de verdad. Y descubrió algo sorprendente. No somos más felices tumbados en la playa ni de vacaciones. Somos más felices cuando estamos metidos hasta el cuello en una actividad difícil que nos absorbe por completo. Una actividad que nos exige, pero que podemos llegar a dominar. Restaurar un coche encaja en esa descripción como un guante. Es complicado, pero no imposible. Te pone a prueba, pero te deja avanzar. Y mientras avanzas, algo dentro de tu cabeza se calma. Por eso tantos restauradores hablan del garaje como otros hablan de la meditación o del mar. Es su forma de respirar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Muchos de ellos no están solo entreteniéndose. Están procesando cosas. Hay quien empieza a restaurar el mismo modelo de coche que tenía su padre, justo después de perderlo. Hay quien se mete en un proyecto enorme cuando se jubila y no sabe qué hacer con los días. Hay quien empieza después de un divorcio, o de una enfermedad, o de un despido. El coche se convierte en una especie de compañero silencioso durante una etapa difícil, algo en lo que volcar lo que no saben cómo poner en palabras. En psicología hay una idea antigua que explica bien esto. Nos encariñamos con los objetos de una manera que nos ayuda a ordenar lo que llevamos por dentro. Un coche clásico se convierte en un lugar seguro donde practicar la paciencia, donde equivocarse sin que nadie te juzgue, donde fracasar 100 veces y volver a intentarlo. A diferencia de las personas, el coche no se ofende, no se va, no te contesta mal, simplemente espera a que tú descubras qué es lo que hace falta. Y esa paciencia infinita del metal tiene algo profundamente reparador. La nostalgia también desempeña un papel muy importante, aunque a veces la veamos como una debilidad. La nostalgia no es un defecto. Es una función psicológica muy importante. Nos vincula con nuestro pasado, refuerza nuestra identidad y nos consuela cuando el presente se vuelve difícil.
Cuando alguien restaura un BMW E30 o un Porsche 911 de 1975, no solo está reparando un coche, está rescatando una parte de la memoria colectiva. Con razón o sin ella, una época que recordamos como más sencilla, más honesta, más nuestra. Los estudios sobre la nostalgia muestran que, lejos de deprimirnos, suele mejorar el estado de ánimo y hacernos sentir más conectados con los demás. Los restauradores hablan con cariño genuino de la época que representa su coche. Recuerdan cuando las cosas se hacían para durar, cuando podías abrir el capó y entender lo que veías, cuando había estilo antes que eficiencia. Si esos recuerdos son del todo exactos o no, casi no importa. Lo que importa es el refugio emocional que ofrecen. Hay otro asunto que no se suele mencionar, pero que está en el fondo de todo esto, y es el control. La vida moderna nos hace sentir pequeños muchas veces. Las noticias, la economía, los cambios tecnológicos que no entendemos del todo, la sensación de que nada depende de nosotros. Y en medio de ese caos, hay un garaje con un coche dentro donde tú decides absolutamente todo. El color, las piezas, los acabados, si respetas el original o te permites algún capricho. Cada tornillo lleva tu firma. Y eso, aunque parezca una tontería, tiene un peso psicológico enorme. Sentir que tienes control sobre algo, aunque sea algo pequeño, es una de las cosas que más influyen en nuestro bienestar mental. Y cuando terminas una restauración, puedes señalar ese coche y decir con toda tranquilidad que tú hiciste eso, que existía como chatarra y ahora brilla, que esa transformación salió de tus manos. En un mundo donde la mayoría trabajamos en cosas abstractas, en pantallas, en correos que nadie recuerda, tener un resultado tangible, algo que puedes tocar y oír rugir, es casi una forma de respirar distinto. Y luego está la comunidad, que es quizá lo que menos se ve desde fuera. Los clubes de coches clásicos en España son grupos unidos por una pasión muy específica. Te vas a cualquier encuentro un domingo por la mañana, en Aranjuez o en Montjuic, y ves a gente que no se conocía de nada hablando durante horas como si fueran de la familia. Comparten un idioma que solo entienden ellos. Se ayudan con piezas, con consejos, con contactos. Y dentro de ese grupo, lo que te da estatus no es tu sueldo ni tu cargo en la empresa. Es cuánto sabes, cuánto has trabajado, cuánto respetas el oficio. Esto, en una sociedad donde las conexiones auténticas cada vez cuestan más, es un tesoro. Mucha gente llega a la restauración buscando un coche y se queda por la gente. Encuentran pertenencia donde no la estaban buscando. Hay también, y esto es más sutil, una cuestión de legado. Somos la única especie que sabe que va a morir. Y esa conciencia mueve muchas cosas dentro de nosotros, aunque no las digamos en voz alta. Queremos dejar algo. Queremos importar. Queremos que, cuando no estemos, quede una huella. Cuando restauras un coche de hace 50 años, te estás asegurando de que siga existiendo otros 50. Quizá lo conducirán tus hijos. Quizá tus nietos. Quizá alguien que aún no ha nacido se enamorará de él en una exposición. Ese coche se convierte en tu legado físico, en una forma concreta de dejar algo detrás. Los psicólogos hablan de esto como una parte fundamental de la madurez, esa necesidad de contribuir a lo que viene después. Y restaurar es, sin darse cuenta, una forma muy elegante de hacerlo. Hay que decirlo también con honestidad. No todo es sano ni luminoso. Algunos restauradores usan el garaje para huir, para no hablar con su pareja, para no enfrentarse a lo que les duele, para esconderse del mundo. El coche puede ser refugio y puede ser escondite, y a veces la línea es fina. Como todo lo que nos da consuelo, también puede convertirse en una excusa. Merece la pena mirarlo de frente, sin romantizarlo del todo. Pero aun con eso, si te fijas bien, lo que hace esta gente no es tan diferente de lo que hacemos los demás. Unos restauran coches. Otros cuidan un huerto, tejen bufandas, tocan la guitarra en el salón, cocinan recetas de su abuela, escriben cosas que nadie va a leer. Todos estamos buscando lo mismo, al final. Un lugar donde el tiempo se detenga un poco. Un sitio donde sentirnos capaces. Una manera de conectarnos con los que ya no están y con los que aún no han llegado. Un rincón del mundo donde las cosas, por una vez, dependan de nosotros. Así que la próxima vez que veas pasar un coche clásico por la carretera, reluciente, bajo el sol, no pienses solo en el vehículo. Piensa en las horas de silencio en un garaje, en las manos manchadas de grasa, en las tardes de frustración y en los pequeños triunfos. Piensa en alguien que encontró, entre tornillos y chapa vieja, una forma de entender su propia vida. Porque eso no es un coche. Eso es una persona entera contándose a sí misma, sin palabras, lo que necesitaba escuchar.